Roro Macho, el Ciclón de Cuba, Migdalia Enrique, el Cartero Fogón, el Capitán Rodríguez, Harold Pau y David versus Goliat. David, que es mi médico desde Brasil. Buenas tardes, bienvenidos a todos. En este momento, 88 personas en el chat. Y como ustedes saben, ya he explicado varias veces el tema de cuando salimos en este horario y por esta forma. El lunes fue también una sorpresa porque sí, escalamos muy rápido el número. El doctor Acosta ha tenido a bien, pues, transformar el programa de lo que él tenía preparado en temas históricos, porque la tarde se mueve desde que comenzó los días ha dedicado siempre dos especiales al aniversario de Fidel. Uno lo ha hecho siempre durante el día antes y el otro el día del cumpleaños, con determinados matices. Ahí está, le están dando la bienvenida, le dan el gusto de tenerlo aquí, el 501, y hace su contribución. Pero la tarde se mueve siempre, cuando estábamos en radio, cuando estábamos en la radio, siempre tuvimos a bien realizar esos dos programas, uno el día antes y otro el día del cumpleaños. Y el título lo dice todo: mañana es tu cumpleaños, Fidel. Y creo que vamos a comenzar con el doctor Acosta. Tenemos fotos, algunas inéditas, tenemos materiales de video de distintos aspectos, pero yo creo que lo que primero toca es que el doctor Eliades Acosta nos presente el Fidel Castro que él interpreta, el Fidel Castro que él ha estudiado y que él reconoce. ¿Quién es Fidel Castro? Mañana cumpliría 94 años, o cumple 94 años Fidel. ¿Cómo es su Fidel Castro, doctor? Bueno, mira, primero decirte que hoy se conmemora el 87 aniversario del derrocamiento de Machado. Ah, qué bien. Es decir, sin el derrocamiento de Machado y sin la revolución del 33 es muy difícil entender la revolución del 55. Porque del 59, perdón. El 59 se explica en gran medida por lo incumplido por la revolución del 33. Las experiencias históricas de la revolución del 33, que tienen que ver desde el ajusticiamiento espontáneo y sin juicios de los esbirros machadistas, cosa que se evitó en la revolución triunfante de enero, hasta la necesidad de la unidad del pueblo ante poderoso vecino que se inmiscuía en la vida nacional y las fuerzas oligárquicas internas que constantemente socavaban los procesos históricos. Y sin eso no entendemos a Fidel. Fidel fue un gran estudioso de la historia. Es uno de los líderes mundiales que yo conozca que más y mejor conocía en la historia de su país. Aquel discurso de 1868, la de Majagua, con los 100 años de lucha, donde dijo: nosotros entonces hubiéramos sido como ellos hoy hubieran sido como nosotros. Ahí hay una dialéctica, hay una comprensión de la historia que rebasa lo libresco, que rebasa lo que se lee y se aprende o se prende con saliva, como decimos en la calle nosotros, a una integración, a una incorporación profunda de la historia a la visión, a la cosmovisión de la persona y del líder político. Y de que sin conocimiento de la historia nacional no puede haber política nacional ni política internacional, porque Fidel también proyectó a nivel internacional la esencia de la historia de Cuba y de las revoluciones que han sucedido en Cuba. Yo quería también subrayar, por ejemplo, el tema de la forma en que la usó en la historia Mansolverá, por ejemplo, ¿no? Y que decía: no puede ser que haya más muertos queridos en los combates de la historia, y empieza a mencionar Peralejo, la Sacra, la Guásima, los grandes combates mambises y los grandes combates de la historia. Siempre los heridos son más que los muertos. Es muy difícil que se dé una proporción inversa como se dio en el Moncada, lo cual evidenciaba los asesinatos que se cometieron. Entonces, esa forma de ver la historia para analizar el hecho presente, el momento presente, es un legado de Fidel que debe ser preservado, como se dice también en Cuba, como oro en paño, porque no vamos, nunca vamos a tomar decisiones correctas en la política nacional e internacional sin conocer bien, profundamente la historia de Cuba. Entonces, eso me lleva a otra cosa: el Fidel lector, el Fidel curioso, el hombre capaz de leerse varios libros a la vez con una inmensa curiosidad. Estando preso en Isla de Pinos tras el asalto a Moncada, por suerte se ha conservado la lista de los libros que leyó.
en lo que se llamó la prisión fecunda, o en ese periodo de tiempo en el cual, en vez de lamentarse o en vez de querer estar rogando por su vida o acomodarse a la situación, Fidel lo que hizo fue prepararse para el futuro. En eso, por ejemplo, se parece mucho a líderes como Lenin o como Mandela, que aprovecharon los momentos de reclusión, en el caso de Lenin, sobre todo el momento de la clandestinidad, en el caso de Mandela, los 27 años presos que tuvo, para formarse hacia el futuro, para prepararse. Por eso Fidel tenía un saber enciclopédico. Por eso Fidel podía hablar de tú a tú desde un presidente, un papa, un escritor como García Márquez, o un escritor como León Carpentier, o un poeta como Nicolás Guillén. Yo presencié muchas reuniones de Fidel con intelectuales cubanos, muchas, a través de los años que tuve la suerte de trabajar, no con él directamente, pero en la misma ciudad y en la misma circunstancia de esos años, sobre todo a partir de 1997. Y puedo decirte que el Fidel que yo vi entre los intelectuales era un intelectual más, respetado por los intelectuales como un intelectual más, a su nivel y sin concesiones. Ahí no había que hacer descender el nivel para que nos entienda, hablar de 2 o 3 temas que son los que le van a interesar. Ahí se hablaba de todo. Y lo observaba y lo oía todo con una curiosidad infinita. Y la curiosidad es la madre de la sabiduría. Donde hay curiosidad, va a haber sabiduría, porque la persona no puede vivir con esas dudas por dentro. Entonces, creo que esos son algunas... Ahí tenemos, profe, a ver si la ve. Ve un dibujo. A mi derecha ve un dibujo. Ahí ese es un perfil del pintor cubano Fariña. Un perfil magnífico. Parece un guerrero griego, con una nariz griega. Así mismo es. Bueno, yo leí aquí en alguna ocasión anterior por una opinión creo que era sobre el tema de la no autenticidad de la carta de Quevedo. Leí una carta de la esposa de Bosch, de Juan Bosch, que está viva, tiene 104 años y es una persona absolutamente respetada aquí en este país, cubana, santiaguera de nacimiento. Y ella, que presenció la entrada de Fidel el 8 de enero a La Habana, le escribe ahí mismo, inmediatamente bajo esa impresión, a Juan Bosch una carta donde lo compara con un héroe homérico. Precisamente eso que tú dices, un héroe griego, un héroe de la Ilíada, un héroe de la Odisea. Y claro, se comportaba así, porque Fidel vivía en un nivel en una dimensión de la vida cotidiana donde el heroísmo, los héroes griegos rendían culto al heroísmo, donde el heroísmo era la norma y donde los que no llegaban a ese nivel muchas veces eran personas que ocupaban posiciones ruines, viles, porque no eran capaces de reconocer la importancia del heroísmo y del sacrificio en las sociedades humanas. Eso ahora que está tan poco de moda en el hedonismo de la vida que vivimos moderna, donde solo se quiere vivir los placeres, la belleza, la juventud, donde no hay responsabilidades o no se quiere ver que en el mundo también hay guerras, miseria, injusticia, vejez, dolores, sufrimientos. Ese mundo falso que nos venden los medios y que nos venden las redes y que nos vende Hollywood, ese mundo adulterado por completo. Ahí no cabe el sacrificio ni el heroísmo. Ahí nadie se sacrifica por nadie, salvo por sí mismo. Ahí aparece el término mi carrera. Yo voy a defender mi carrera, como si fuera un caballo del hipódromo que va haciendo una carrera, ¿no? Así es. Doctor, usted hablaba de la biblioteca y hay algunos pasajes que acompañan la vida de Fidel que quedan para siempre, que siempre son una especie de referente. Allí en la biblioteca, en un capítulo de su vida que es reconocido como Palabras de Fidel a los intelectuales, hay una máxima donde Fidel Castro dice con la revolución todo, con la revolución todo, contra la revolución nada, dirigiéndose. Usted pudiera poner en contexto ese momento y esa frase de Fidel. Miren, aquí miren esta otra foto, estamos poniendo fotos, saltando la foto, vamos a abrirla para que lo vean. Es muy joven Fidel, ahí tienen esa foto de Fidel muy joven. Se está riendo, todavía usa los relojes, muy joven, poco tiempo después de la sierra, todavía lleva el reloj marca Rolex
usaba dos, pero la gente creía que eran dos relojes. Uno era un reloj, que era Rolex, y el otro era una brújula, también Rolex. O sea, uno por delante, el otro por debajo. No eran dos relojes, era un reloj y era una brújula. Ahí lo tiene. Doctor, me gustaría que usted pusiera en contexto ese hecho de las palabras, ya que usted mencionaba Fidel como intelectual. Ese hecho me gustaría que lo pusiera en contexto de las palabras de Fidel a los intelectuales que se produce ahí en la Biblioteca Nacional y dónde queda esa frase: con la revolución todo, contra la revolución nada. Me gustaría escucharlo y a los oyentes también. Sí, mira, de las frases más importantes y de las intervenciones programáticas de la Revolución Cubana más importante está palabra a los intelectuales. Eso ocurrió en un momento de definiciones, estamos hablando del año 61, ya había tenido lugar la invasión de Playa Girón, ya se había derrotado ese gran intento por acabar con la revolución por medio de una invasión armada apoyada por Estados Unidos. Y se estaban los debates ideológicos sobre el rumbo futuro de la cultura y la revolución. Convivían dentro de la revolución todas las tendencias posibles, desde católicos hasta comunistas, y desde conservadores hasta liberales, y hasta radicales anarquistas, iconoclastas, que no creían en nada. Estaba flotando sobre la intelectualidad cubana la campaña terrible vinculada con el realismo socialista y la posibilidad de que se instaurase en Cuba entre los intelectuales una especie de república prisionera de las letras, en la cual no iba a haber libertad de expresión ni libertad de creación, y iban a tener lugares procesos públicos como los de Moscú contra los disidentes, etc. Entonces, en medio de todas esas discusiones, no estaba constituida la Unión de Escritores y Artistas de Cuba todavía. En medio de todas esas discusiones se da un hecho pequeño, aislado, local, de alrededor de la proyección de un pequeño corto que se llamaba PM, de Sabas Cabrera Infante, el hermano de Cabrera Infante. Sí. En ese corto, en un momento de heroísmo, de cota alta del heroísmo tras Girón, ese corto, en vez de demostrar eso, es un derecho del autor, yo reconozco, mostrar lo que quiera de la realidad. Yo no tengo en eso ninguna manía de mayoral, de que debe ser esta o esta otra. Tú tienes que hacer esto porque es lo que exige el momento. No. La libertad de creación hay que respetarla. Y yo, en ese sentido, lo que hizo Sabas, que fue recoger una parte de la realidad que no se mostraba, que era la vida decadente en los bares del puerto, cuando caía la noche, de borrachos, prostitutas, drogadictos, marginales que no estaban inmersos en el proceso y que a lo mejor ni sabían que ese proceso era precisamente para mejorar la vida a ellos y a todos, y que eran detritus de la sociedad, que la sociedad había apartado y se mantenían en su modus vivendi habitual. Lo mostró y hubo una gran polémica porque fue censurado el corto, ¿no? O sea, no se permitió. Y en medio de todas esas polémicas, se dan 3 reuniones en la Biblioteca Nacional, 3 sábados de junio, que terminan con la última reunión que preside Fidel, que es donde se le hace un balance de todo lo discutido. Por suerte, esa grabación está conservada, tengo copias del discurso de Fidel ahí. Se le hace un balance de todo lo que se ha discutido. Recuerda que en ese escenario estaba sentado Alicia Alonso, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Teresa Lima, Virgilio Piñera, Juan Marinelo, correcto, la élite, y había muchos jóvenes también, la élite intelectual del momento, y todos figuras estelares de la cultura cubana. Por lo tanto, el debate fue muy alto, de mucha altura. Entonces, ahí Fidel pronunció un largo discurso en el cual analizó por qué razón no tenían que tener los intelectuales, los artistas, el menor temor hacia la revolución. ¿Por qué debían de entregarse a la revolución sin reservas de que se iba a implantar una escuela de realismo socialista que no tenía nada que ver con Cuba? Y no era realismo ni era socialista. No, era una versión estalinista de la cultura que lamentablemente secó las fuentes creadoras de la cultura inicial bolchevique y de la cultura inicial de los revolucionarios rusos, porque en todos los procesos hay extremistas.
en todos los procesos hay gente que quiere simplificar las contradicciones y que quiere además encasillar a las personas en estancos definidos. Ni la cultura es así, ni la vida es así. Claro. Por lo tanto, esa forma antinatural de ir contra la creación literaria, que por fuerza y artística tiene que ser libre y tiene que ser diversa y tiene que beber de todas las fuentes y no de solo una fuente, y tiene que reflejarlo todo, incluyendo lo más íntimo del ser humano, pues esas fueron las palabras de Fidel dirigidas a que no hubiese temor, que la revolución que ha hecho tanto por el pueblo en esos 2 añitos y en medio de enormes contradicciones y ataques y enemigos internos y externos, una enorme campaña de prensa y una campaña subversiva adentro para desgajar también artistas intelectuales de la revolución, llevarlos al exilio y usarlos contra la revolución, lo mismo que se hace ahora, porque nada nuevo bajo el sol, todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos es eso mismo que se hacía. Exacto. Entonces, estamos en esa coyuntura. Fidel le dice, pero si quien ha hecho por el pueblo, y ustedes son parte del pueblo, es la revolución. Si nosotros hicimos una campaña de alfabetización, creamos la imprenta nacional, hemos apoyado la Biblioteca Nacional, hemos apoyado el Teatro Nacional, todas las galerías de arte, en fin, si estamos incluso dándoles retiros dignos a los músicos, que era un viejísimo reclamo, y estamos dignificando la labor del creador de su pueblo, incluso de las culturas populares, porque una cosa son élites y otra la cultura popular, de las culturas populares, que por primera vez lo hizo la revolución, precisamente por ir contra el racismo, contra el elitismo y contra las clases explotadoras. Pues en ese sentido ustedes no pueden desconfiar de la revolución, claro, porque la revolución tiene el derecho sagrado primero de defenderse ella, porque representa al pueblo, no representa una minoría, sino una mayoría. Y en ese deber sagrado ustedes tienen un espacio y un lugar. Si me preguntan el límite, decía Fidel, ¿cuál es el límite? Es muy difícil trazarlo, pero si me preguntan el límite, es con la revolución todo, contra, no fuera de la revolución, como han traducido algunos maliciosos. Vuelvo y repito, tengo la grabación. Al que la desee oír, se la puedo pasar completita. Contra la revolución, nada. Porque la revolución representa a la mayoría del pueblo. A partir de ahí... que de la revolución podía existir y debía existir la discrepancia y la disparidad. Es lo que está diciendo. Mientras sean los límites de la revolución, en los límites amplios que la revolución establece, y que en ese momento además tenía un momento especialmente valioso de creatividad y de explosión de creatividad, toda la creatividad reprimida en una sociedad decadente y una sociedad además elitista y una sociedad represiva como la batitiana y las anteriores de la República, pues todo ese cúmulo estalló cuando triunfó la revolución y fue el auge del cine cubano, del ballet, de la danza, de los estudios etnofolclóricos, de las bibliotecas, de la imprenta nacional, de la literatura cubana, porque ahí están todas las obras publicadas en esos dos años de allá hacia atrás, y se publicó todo. Recordemos que Cabrera Infante era el director del Lunes de Revolución, sí, el director del periódico del suplemento Lunes de Revolución. Carlos Franchi estaba... Carlos Franchi dirige a Revolución y el suplemento literario era Cabrera Infante. Y todos estos mitos que hay ahora de disidencias terribles y de palabras sueltas por aquí, por allá, y de que si Virgilio dijo al final, bueno, puede haber dicho alguien algo, no lo sé, eso habría que demostrarlo, porque todo eso está hecho sobre la historia oral y sobre los recuerdos personales. Pero lo que sí está claro es que el grueso, la inmensa mayoría de los artistas intelectuales estaban con la revolución y estaban junto a la revolución. Y yo tuve la suerte de estar ya yo no era director de la Biblioteca Nacional, pero hicimos el acto en la Biblioteca Nacional por el 46 aniversario de Palabra de los Intelectuales. Bien. Yo tuve la suerte ahí de ver muchos de los sobrevivientes de aquellas primeras reuniones, conversar con muchos de ellos, escucharlos y ver que la mayoría se mantenía fiel a ese llamado de Fidel de crear junto a su pueblo. Hay un hecho que demuestra cuán temprana llega el sentimiento de justicia a la mente de Fidel.
es el hecho de cuando está en Colombia, en un congreso estudiantil, se produce el asesinato del candidato presidencial. Un grupo de jóvenes suben a los cerros a combatir y a manifestarse y a tratar de organizar una guerrilla. Fidel, con apenas 21 años, está entre ellos. Recuerda, ¿verdad? Sí, fue el Bogotazo. Bogotazo. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, Exacto. que era el líder del Partido Liberal y que además era, como bien tú dices, candidato presidencial, pero que además era un hombre, un orador de un fuste inmenso, que era capaz de movilizar a las masas y electrizarlas. Sí. El himno del Partido Liberal se llamaba precisamente, hablábamos de heroísmo al principio, recuerden, se llama A la carga. Mire la foto esta, usted estaba hablando, perdón, que nos está poniendo foto. Mire esta foto, doctor, con Nicolás. Sí, claro, sí, porque después de las palabras de los intelectuales vino la constitución de la UNIAC, el Congreso Fundacional de la UNIAC. Estamos hablando en junio, el Congreso fue en agosto. Por lo tanto, después él estuvo y mantuvo toda su vida un estrecho contacto con los creadores cubanos. Sí. O sea, Fidel, y con las principales figuras de la cultura cubana. Bueno, volviendo al Bogotazo, en el 48 hay una anécdota interesante. Hay una anécdota de García Márquez, porque a Fidel Antonio Uslar Pietri, el escritor venezolano, entrevistó a Fidel sobre el tema del Bogotazo y otra figura. Fidel fue muy entrevistado sobre ese tema cuando se vio su... Por cierto, él viajó a Bogotá con cartas de referencia firmadas por Juan Bosch. Oh, o sea, sí, las cartas de referencia, las cartas de presentación que él lleva a Pepe Figuera en Costa Rica, a Rómulo Betancourt en Venezuela, a otras figuras colombianas, las firma Juan Bosch. ¿Por qué? Porque se habían conocido en Cayo Confites, sí, en el proyecto de expedición militar de invadir para derrocar a Trujillo de 1947. Fue importante eso también en la formación de Fidel, después quizás podamos referir un poquito más, pero solo te quiero decir que la anécdota es muy curiosa porque Gabriel García Márquez y él están hablando un día sobre el Bogotazo y están intercambiando sobre ideas sobre el Bogotazo, y Fidel habla de que él es uno de los que toma una estación de policía y que cuando entra ya no habían fusiles, no habían armas, y lo que coge es un fusil de gases lacrimógenos, sí, y un capote de la policía. Y se lo pone y sale. Eran varios líderes cubanos, entre ellos Alfredo Guevara, los que estaban allí. Estaba ahí, estaba en el Congreso también. Estaban en el Congreso. Había un congreso paralelo a la reunión panamericana organizada por la OEA de estudiantes en protesta del Congreso y de la situación de las dictaduras en América Latina. Y se da la situación, este levantamiento popular del cual la guerrilla y la actual situación de Colombia es una consecuencia, porque nada está sin raíces en este mundo y todo obedece a causa-efecto. Entonces, cuando se da eso, bueno, imagínate, no hay un liderazgo, la gente está haciendo lo que quiere, la gente a veces saquea por aquí, destruye acá, incendia acá, y dice que cuando sale la estación de policía afuera, a él le llama la atención que hay un señor, un joven, que lo único que pudo sacar de la estación de policía fue una máquina de escribir. Yeah. Y que está lanzando al aire la máquina de escribir para destruirla. Caía, la volvía a coger, la volvía a lanzar y la volvía a tirar. Y Fidel dice, imagínate, una cosa surrealista, en medio de que hay un tipo escribiendo una máquina de escribir. García Márquez levanta la mano y dice, Fidel, sí, ese tipo era yo. Yo era el que estaba tratando de destruir la máquina de escribir en ese momento. Fíjate qué casualidades tiene la historia. Y él tuvo que escapar porque querían asesinarlo a partir de su participación. Incluso lo investigó no solamente la inteligencia cubana de la época, también lo siguió e interrogó personas buscando datos sobre él, el FBI. Hay unos documentos que eran clasificados, ya se han publicado, de las indagaciones que hizo el FBI en esos días. ¿Desde qué edad ya Fidel está siendo marcado por los servicios norteamericanos, desde el Bogotazo? Sí, yo creo que ese es el momento donde él debuta en la escena latinoamericana, ¿no? Él era un líder, había sido un líder local, un líder estudiantil en Cuba. Él era conocido porque había también estado en diferentes campañas políticas y diferentes campañas de protesta por sucesos políticos de la época.
pero donde él empieza a adquirir ya una dimensión y a ser conocido y mencionado su nombre es en el Bogotazo, en el 48. Y dicen que se había desmovilizado ya el alzamiento de Bogotá y por Fidel quedaba ahí. Hubo que irle a explicar aquello porque parecía que estaba ahí hasta que a ver si sucedía. Se había quedado él solo. Bueno, ahí, imagínate, es una situación incontrolable, donde no hay información, no hay radio, no hay periódico, no se sabe lo que está pasando, hay muchos rumores, hay mentiras que se echan a correr para crear situaciones de un lado u otro. Y en medio de todo eso lo que más hay es desorientación. Claro. Y ahí Fidel mantuvo una línea, que es la línea invariable que siguió en cada suceso histórico, de apegarse a los principios. No rendirse, luchar con los más humildes, que fue lo que él fue a hacer. Fue a la calle a buscar, él no fue a una universidad, él fue a la calle a unirse al pueblo. Quiere decir, esas líneas de conducta las siguió siempre. Hay un video, doctor, que grafica muy bien, el ruso, el video de Fidel con el pueblo. Ese video grafica muy bien que eso que se ve allí en el comienzo lo va a acompañar después toda la vida. Es un video que se está titulado, lo tienes en el archivo ruso, Fidel con el pueblo. Me gustaría que lo viéramos y que usted lo comentara, este video, porque yo creo que lo refleja. Se lo pongo, regreso enseguida. Ruso, deja el video con el doctor para que lo comente. Yo regreso enseguida. Adelante. Yo no quiero ser una virtud de mi estilo de trabajo, pero ciertamente la experiencia, la vida me ha enseñado que nada puede superar el mito de estar en constante relación con los otros, de estar en constante relación con los problemas, de estar en constante relación con el pueblo, porque es el manantial más inagotable de información, de conocimiento, de sabiduría, de incluso sentimientos revolucionarios. Nos están marchando demasiado mal, ¿no? Tenemos vías, ya hay dos, tenemos vías, no tenemos vías. Oiga, usted verá que no le van a poder quitar de todas las bobitas. Cuando tengan una carretera por allí, me voy a interesar a ver cómo le pueden hacer. Estamos muy interesados. Por lo menos yo ahorita por el camino está mal, ¿no? Pero pone la pedida del debido cumplimiento, pero es que no hay ningún cumplimiento. A veces todavía no se todavía de votar transporte, porque la gente no se quiere nada, porque para que no hay otro, no tienen que irse como sea, hasta el que quiere votar. Y qué va, y es terrible. Entonces, no lo cojan ni la obra. Por lo menos el camino está mal, ¿verdad? Ya no la va, porque son 10, pero el camino está mal, porque es otra ciudad. Y quieren, como ahora decir, si está la puta, pues no van a quitar que busque, yo creo. Bueno, yo la puse aquí, me quedaron de ver resultados, pero si son los problemas del camino, eso tienen solución, porque estamos haciendo unas guaguas también que es con la diferencia. Porque los trabajadores yo no voy a nada del camino. Al hospital que te dirán el gobierno, le quedan más cerca de es otra cosa, nosotros tenemos una ambulancia aquí de nada, tenemos nada. Ahora yo transporte esto me gusta dormir aquí por el motivo de que había un enfermo para que le de noche o algo, porque todo eso está apareciendo. La mujer de 4 horas en tractora, como que hay que sacarla. Las mujeres que donde van a la todo allá, y ya no hay cartera. ¿Qué le han enseñado a hacer las carteras? Que sigue la cola, que vamos con la mano. Yo no sé, ¿qué tienen por el la organización es una cosa que yo no compartí de hacer la numeración de para ir un día. Es decir, que los 3 cartones van a comprar y no tienen que ir nadie a hacer. Es decir, si yo quería comprar así, yo sabía que uno va a decir que me voy a comprar, porque no se está disparado, esperando y nada de eso. A ver, lo que pasa en este programa es que hay una serie de obreros que dejan de trabajar ese día de productivo por estar en la cola. Ahora, eso me dice el ministro, de que 1 hora antes de la venta es imposible hacer la cola. Eso es, que todo el mundo es el único. En Augusto pusieron un sistema de video. Me estaba diciendo Guillermo, y la escuela, ¿cómo va?
Y eso está bien, me parece bien. La escuela sí está buena, pero lo único que me está bueno aquí es los trajes de la escuela de los niños. Y por eso es que los niños tienen mucha clase. Y esta como está, pues la clase. Oiga, calor, ya. Ya voy yo. ¿Y qué creo que está? Oye, ¿vino de vacaciones? ¿Te lo vamos a traer de cabeza? Observo cómo se desarrolla la revolución. Como el pueblo no tiene una fuente de información de las necesidades, cuando le llega a cualquier lugar, inmediatamente le plantean qué problemas tienen de distinto tipo. Uno tiene problemas de caminos, otro tiene problemas de hospitales, otro tienen problemas. Cuando tienen caminos, tienen hospitales, pues tienen problemas de transporte. Y cuando tienen todas esas cosas, pues plantean un cine, plantean la vivienda. He sido siempre muy real a adoptar el método de la oficina y de los buros, y enclaustrarme en un despacho. Hago en un plan, en una obra, en un centro determinado, en un recorrido, lo que otras personas hacen en sus oficinas. El 90% de las veces hago fuera del despacho. Tal vez también sea un método que me hacía abajo, si perder el contacto con las cosas y con las realidades y con el pueblo, me sentiría mal. Bueno. Esa última imagen, doctor, esa última imagen narra muy bien de alguna manera esa última imagen, ese ir a los lugares más inhóspitos. O sea, un jefe de Estado que se moviliza, como él dice, va buscando razones en el pueblo, en la raíz, en la sabiduría, y va y llega a cualquier parte. En un helicóptero, en un tren, a pie, como sea. Bueno, recuerda que el primer fin de año, la primera Nochebuena, la Nochebuena del 59 fue con los carboneros de la sierra. La sierra. Y fue una... Y no fue, como hacen muchos políticos actualmente, llevando 40 camarógrafos, claro, estando 3 minutos y después yéndose rápido, claro, y lavándose las manos, claro, porque tocaron al pueblo. Fue un hombre que lo primero que hizo fue basar su lucha contra la dictadura de Batista en el pueblo. Claro. Él lo dice muy clarito en la historia de Mansolverá. ¿A qué llama pueblo? Lo define, claro, y después dice, esa es mi base. Ahí claro, yo me voy a apoyar para hacer la revolución. Claro. Un rico, una persona con dinero, y lo hubo, una empresa, los Bacardí, por ejemplo, dieron dinero a la revolución. Sí, claro. Como se la dio Hidalgo Gato, que le dio 5,000 pesos a Martí, y le dio diferentes partidas a Martí para los tabaqueros más ricos, dueños de tabaquería. No solamente fue la pesetica del tabaquero. Claro. Muy bien, magnífico, pero la fuerza en que se asienta la revolución, la cantera de los soldados, los cuadros, los oficiales, la cantera donde sale la dirección de la revolución es el pueblo. El pueblo humilde, por eso decía, una revolución con los humildes, por los humildes y para los humildes. Claro. No había confusión. Y fíjate que interesante los problemas que le plantean los campesinos en esa zona, que en Oriente, porque hablan de Marcané. Sí. Ajá. Entonces, los problemas que le plantea, ¿cuáles son? La gente lo que está pidiendo es que la carretera está mala, o el camino está malo, que los niños no le llegan los uniformes para la escuela. Sí. Pero quiere decir, los niños están yendo a la escuela, porque cuando piden uniforme para la escuela es porque están yendo a la escuela. Claro. Y que no tienen una ambulancia para una emergencia en la noche, sacar un enfermo. Y una cosa interesante y cómica, al final dice un campesino, el problema es que si yo tengo que ir a hacer cola para comprar lo que yo necesito, dejo de producir en el campo. Eso tiene una plena vigencia ahora que estamos luchando contra los coleros, la cola. Pero sí, esos son los profesionales, pero antes el pueblo, y el pueblo siempre lo ha hecho filas para adquirir algún producto. Pues fíjate cómo le están planteando. Y cosas que luego tú te encontrarás seguramente en los discursos de él, reelaborados, pero en base a la opinión de la gente que él palpó, no en base a papeles. Claro. Y esa fue una característica de él y de su forma de dirigir desde el principio hasta el final. Él sabía que ahí estaba su fuerza, como sabe que ahí está su inmortalidad.
Claro. Para hablarlo claro, no un monumento ni en un poema aislado. Son muy importantes ambos, pero sobre todo en el pueblo. Hay un hecho, doctor, que se ha reflejado de muchas maneras, el tema de la definición de cuál va a ser la relación que Fidel va a asumir o plantea que hay que asumir con respecto a Estados Unidos. O sea, la relación personal de Fidel con Estados Unidos en los primeros tiempos. Yo creo que va a definir muchas cosas. Esto me gustaría ir ahí porque ahí está una fuente para entender cosas. ¿Cómo fue esa época? Mira, primero permíteme corregir un error en el que incurrí cuando hablé del Bogotazo. El Sí. autor del libro que se llama El Bogotazo, Memoria del Olvido, de un olvido, no es Arturo, es Arturo Alape, el colombiano. Ya. Yo dije Arturo Uslar Pietri, que es el venezolano. Entonces realmente fue el colombiano y quería rectificar. Mira, lo que tú dices es la clave. Cuando empecé hablando del Machadato, cuando cae el Machadato, Fidel estudió mucho esa revolución y estudió la forma en que se frustró precisamente por las presiones, amenazas, injerencia norteamericana en la política nacional, que fueron desde Summerwells, el embajador mediador que mandaron, que lo hizo todo para mediatizar y para neutralizar la revolución y le dio resultado, hasta los cruceros de la Marina norteamericana en el horizonte de la isla para presionar, amenazando con desembarcar si no se creaban los gobiernos con la composición de clase que a ellos le convenía. Entonces, cuando él vio todo aquello, la forma, y estudió además la actitud hacia Martí, hacia los Mambises, hacia el exilio revolucionario, y estudió la doctrina Monroe, y estudió la fruta madura, y estudió el destino manifiesto, y el corolario Roosevelt, porque era un gran estudioso de la historia, comprendió que con relación a Cuba, los Estados Unidos iban a ser siempre un factor de desestabilización y de represión de las líneas históricas del pueblo cubano. ¿Por qué? Porque sus intereses económicos iban en una dirección muy diferente a los intereses del pueblo cubano. Por lo tanto, en nuestro país, nuestra riqueza, en manos de una oligarquía nacional pro-yanqui y de grandes empresas y bancos norteamericanos, sabía bien Fidel, como lo denunció Chivas, de cuyas filas procede y al que no se puede dejar de mencionar para hablar de Fidel, el pensamiento sobre que estaba muy arraigado en el partido ortodoxo de la independencia económica, la independencia política, la justicia social. Entonces, todo eso, más lo que vio en la sierra, al ejército que reprimía a los cubanos y al pueblo cubano y a los campesinos armados con armas norteamericanas que generosamente le brindaba a Batista los Estados Unidos, y a los niños muertos en bombardeos con bombas norteamericanas. Entonces fue la famosa frase que él le dice a Celia, una nota donde dice: mi mayor lucha no es esta, va a ser la que empiece cuando triunfe. Y vamos a tener enfrente a los Estados Unidos, porque ellos van a pagar por todo esto que están haciendo. Y esto queda acentuado en su primera visita a Estados Unidos, donde Eisenhower no lo recibe, sino Nixon. O sea, Nixon además es muy descortés con él. Bueno, y le hace un informe que está en las redes, que se puede buscar, el informe que Nixon hace cuando termina, donde dice: es un comunista, le dice Nixon a Eisenhower. Bueno, Nixon era un asalariado de Trujillo. Se sabe que cuánto le pagaban, $100,000 cada cierto tiempo. Apareció la nómina, se sabe, o sea, no es nada nuevo. Cuando te digo Trujillo era porque es un dictador sangriento. O sea, ¿qué se puede esperar de un tipo que además terminó como presidente como terminó? Tuvo que renunciar al cargo por los rejuegos sucios que hizo cuando el Watergate, y muchos más que no salieron porque no se quiso destapar de verdad la caja de Pandora. Ahora, el antiimperialismo forma parte de las esencias revolucionarias del pueblo cubano desde las luchas independentistas. Recordemos que las tres grandes líneas que en el siglo XIX chocaron, históricas, eran el colonialismo, el integrismo, mantenernos con España, el independentismo y el anexionismo. El anexionismo estuvo vivo aún después. José Ignacio Rodríguez, que fue uno de los padres, tiene un libro que se llama Sobre la historia de la idea de la anexión. Por cierto, me tocó a mí en la Biblioteca Nacional seleccionar algunos libros que tuviéramos duplicados para que Fidel le obsequiara al Papa cuando fue por primera vez a Cuba. Y uno de los libros
era precisamente de José Ignacio Rodríguez, Historia y la idea de la anexión, porque nosotros no tenemos que tener ningún temor a que se exprese una persona defendiendo una línea política u otra, porque las ideas, como decía Fidel, se combaten con ideas, o las ideas no se matan. Lo que le dijo el teniente Sarría cuando lo van a asesinar a él y a dos compañeros, que lo sorprende por el ataque al Moncada, dormido en la cordillera de la Sierra Maestra, que ya los soldados están rastrillando para disparar. El teniente Sarría, que dirige la patrulla, se mete enfrente y le dice: alto, muchachos, no disparen, que las ideas no se matan. Claro. Entonces, esa concepción antiimperialista, por un lado, de respeto a las ideas y defensa de los intereses del pueblo, está en el ADN político de las fuerzas más patrióticas de Cuba, de las fuerzas más nacionalistas. Eso no lo puede entender una persona que pida una invasión a Cuba, sea en el siglo XIX, sea en los años 40 o sea en el presente. No puede entender eso. No va a entender nunca que nosotros prefiramos ser libres, independientes y soberanos antes que ser una colonia. Lo que nos den, aunque nos den lo que nos quieran dar. Hay gente que tiene precio, hay gente que no tiene precio. Y si la mayoría del pueblo cubano no tiene precio y ha escogido su camino, la mayoría, no digo todos, ha escogido su camino, y hay mucha gente que simpatiza con la revolución cubana, aunque no la apoye directamente, incluso mucha gente que no vive en el país, pero que sí quiere a Cuba y que sí quiere para Cuba libertad, independencia, soberanía y prosperidad, porque esa última parte no puede faltarnos tampoco. Pues yo creo que entienden el ideario de Fidel y la actitud histórica de Fidel. Vamos, profe, lo convido a ver algún otro material. A ver, al libre albedrío ruso, vamos a ver algún material que tengamos de video. Póngalo por aquí para yo comentarlo, verlo y que el profe lo comente. Se lo dejo al profe. Mire este material. Vamos a ver la pantalla completa. El profe ahí está. Voy a salir, ruso. Tirando tiro. Yo sentí que me debía primero estar allí montando con la... Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más, y le dije a las escoltas nuestras que no se dispare ni un tiro. Y se lo dije francamente: yo prefiero que me tiren. Es decir, ustedes disparen, porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, que son las armas morales. Y desde luego yo estoy y estaré siempre dispuesto a luchar contra el pueblo y a morir con el pueblo. Quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. Parece que el mundo no está ahí. Estoy aquí. Me salgo para ir revisando otros materiales para seguir. Estoy aquí. No, creo que este es un material que tiene que ver con lo que fue conocido como el maleconazo. Él haciendo una reflexión sobre lo que había acontecido. Estas son unas declaraciones del fuera de Cuba. O sea, y yo recalcaba, porque estos días aquí se habló mucho de eso, alrededor del día 5, esa capacidad, ese estoicismo, el concepto de la ejemplaridad con que Fidel siempre trató todos los asuntos. Son los días del maleconazo, en agosto del 94, ¿no? En ese agosto, donde él tomó la situación y la transformó con su presencia. O sea, ese Fidel siempre... Eso forma parte también de su legado. Fíjate que estamos aquí analizando por separado cosas que forman un todo, ¿no? El legado político, histórico, cultural, moral de una figura como Fidel. Es un todo lo que lo estamos analizando por partes para poder profundizar. Claro. Pero mira, aquí hay otra idea. Es inatrapable, o sea, es simplemente un recorrido sobre algunos aspectos alrededor de la fecha de su natalicio, ¿no? Mira, aquí hay otros detalles, ¿no? Estoy revisando materiales, doctor Russo. Déjame abierto al doctor. Ciérrate con el doctor a ver si encuentro algún material que me están enviando. Ahora comienzan a dar materiales. Me parece bien. Vamos a cerrarnos con el doctor. Yo lo estoy escuchando, pero sí, puedo... no hay problema. A ver, Sí. déjeme salirme yo. A ver, sácame, Russo. Ahí está, ya.
Bueno, yo te decía que en el legado político, en la herencia política heredada de Fidel, está la altura. La altura, el cualquier problema, verlo desde la altura. Como decía Máximo Gómez, yo nunca bajo de mi silla de montar a recoger laureles en el fango. Los laureles que me quieran dar tienen que dármelos a la altura de mi silla de montar. Es el autorrespeto, la autoestima y el respeto a los demás. O sea, en vez de caer en y quién fue y quién sigue siendo entre las figuras más calumniadas y atacadas del mundo, por tanto personajillo que no le llega a ni ya a los tobillos, que no tiene moral para hablar y que sin embargo pontifica contra Fidel. Sin embargo, Fidel actuó toda su vida con altura, toda su vida. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el año 56, a principio, él estaba en los preparativos en Cuba, había salido de la cárcel y antes de marchar al exilio, está preparando condiciones en Cuba para la revolución y para lo que sería luego el Granma, la expedición del Granma. Recuerdo que Salas Cañizares, el general, el brigadier, jefe de la Policía Nacional, Rafael Salas Cañizares, lo acusó a él y a Prío de estar en connivencia con Trujillo para derrocar a Batista. Las relaciones entre Trujillo y Batista estaban muy tensas, no por la democracia, como Batista decía, ni por la injerencia trujillista en Cuba, que la hubo y mucha. Y que muchos de los oficiales batistianos recibían sobornos de Trujillo. Están los nombres, están los cheques. Y que habían también muchos periodistas que recibían. Solamente el diario La Manera recibía 50,000 pesos mensuales, anuales, perdón. Solo superado por Franco, que le daba 100,000, como era lógico. Entonces, en medio de todo eso, acusan a Fidel de estar en connivencia con Trujillo. Era una forma de marcarlo y ensuciarlo, porque a los ojos del pueblo cubano, el que estuviese en connivencia con Trujillo era un tirano sanguinario como Trujillo. Era para descalificar al revolucionario. Lamentablemente, Prío sí estaba en contubernio con Trujillo. Y habían 400 miembros de la Organización Auténtica y de la AAA formándose militarmente en una academia naval, en una base naval, la Caldera, aquí en Baní, precisamente en la zona donde nació Máximo Gómez. Y sí estaba. Y Fidel publica 2 artículos públicos en Bohemia, públicos, donde le entró de frente, sin miedo y con toda la verdad a la calumnia de Salas Cañizares, diciendo: tan tirano es Batista como Trujillo, y estaremos siempre contra Batista y después contra Trujillo. Y lo honró, porque de Cuba salió la expedición del 14 de junio de 1959. La revolución había triunfado hacía 6 meses nada más, para intentar iniciar la lucha armada en el campo, en las sierras, en las montañas de República Dominicana y derrotar al trujillismo. No triunfó militarmente, fue militarmente un fracaso. Aquí habían otras condiciones, el campesinado no era como el cubano, porque estaba aterrado bajo un régimen de una ferocidad inimaginable aún para Cuba, y no se dieron las condiciones. Pero sí cumplió su palabra. O sea, cumplió la palabra de que derrocado a Batista iba a contribuir a la liberación del pueblo dominicano. Entonces, la altura en todo, el darle una dimensión de altura, de elegancia, de dignidad, de idealismo, incluso a veces quijotesco. Pero yo, como soy un gran admirador de Quijote, lo veo eso como una virtud y no como un defecto. Esa forma de ver siempre la justicia y de estar al lado siempre las causas más dignas, más decentes, más nobles, eso le dio una dimensión a la obra y a la vida de Fidel muy especial. Y la mantuvo siempre con altura, con sus enemigos. Hubo enemigos encarnizadísimos de la revolución que en vida de Fidel le solicitaron tratamiento médico en Cuba y los autorizó. No quiero revelar nombres, algunos se saben, otros no, pero eso es altura. Eso es altura. Es decir, el devolver los 1.500, no hacerle, no con venganza mezquina a los 1.500 prisioneros de Girón, devolverlos, eso es altura. En otros países, ¿no? Por ejemplo, Trujillo, no, de una expedición de 200, solamente sobrevivieron 6 a los asesinatos y las torturas de Trujillo. Aquí, si llevamos esa proporción,
Imagínate, pero claro, no estábamos en presencia de un personaje nefasto, sino una persona digna y justa como Fidel. Esto, no sé si me están oyendo, Russo, ¿me oye? Súbeme. Sí. Esto, le decía. Se oye. Que sus enemigos no los persiguió para liquidarlos, para eliminarlos. O sea, Batista huyó de Cuba y no fue ajusticiado, y había gente que quería el ajusticiamiento. Los propios batistianos, que fueron los primeros que lo amenazaron de muerte, ¿sí? Aquí en República Dominicana. Y él no participó nunca de ese tipo de cosas. El propio Posada Carril, yo he contado algunas experiencias con respecto a eso. O sea, nunca Fidel utilizó el tema del ajusticiamiento. Hay un material que le propongo verlo, se titula Valientes y Leales. Valientes y Leales. Son unas palabras del doctor Carlos Rafael Rodríguez acerca de los compañeros que durante toda la vida garantizaron la vida de Fidel, respondieron a la vida de Fidel. Yo creo que lo tenemos el material listo. Estoy preparando materiales en lo que hablo con usted, porque además he recibido muchas fotos inéditas que mañana ya me están avisando que las vamos a tener. Fotos inéditas en el sentido de que no han sido no son prácticamente conocidas. Vamos a ver si tenemos el material. Vamos a ver este material. Ponlo completo. No, ese no. Ese, bueno. A ver, hay un material que el otro, este sería después. Hay un material que es el otro, Valientes y Leales, Russo. El otro, que es él con su escolta. Este es el Minin, ese es sobre el Minin. Pero Carlos Rafael hablándole a la escolta. ¿Perdimos al doctor Acosta? ¿El doctor Acosta no lo tenemos? Pues parece que no tenemos al doctor Acosta. Ahí está el documental. Ponlo a pantalla completa. Pantalla completa. Ponlo entero. ¿Qué pasó con Eliade? ¿Y Eliade? ¿Eliade? ¿Se cayó? Mándale eso otra vez. Cuidar a Fidel. Qué tarea más hermosa, más noble, más significativa. Qué dedicación extraordinaria, silenciosa. Okay. Noches de desvelo, porque Fidel apenas ha dormido. Noches de duerme vela, porque no se puede estar al lado del jefe sin estar vigilante. Porque el enemigo, como se ha demostrado, trata y tratará de privarle a Cuba y al mundo de la figura más alta de la vida contemporánea, el compañero Fidel Castro. Porque el enemigo no ha descansado y nosotros no podemos descansar. Y los que están junto a Fidel no descansan nunca. Cuidar a Fidel es cuidar a la revolución en su conjunto. Fidel es el tesoro de nuestra patria, el punto coagulante del proceso revolucionario. Sin Fidel, la revolución habría existido, pero no sabemos cuándo ni cómo sería esa revolución. La revolución aceleró sus pasos, llegó a nuestro país tempranamente, más pronto que ningún otro país de la América Latina, más cercana que ningún país africano, con más rapidez que muchos países de la Europa, porque estaba Fidel, la conciencia vigilante de nuestro pueblo, el vigía que miraba lejos, que vio en la menor de las posibilidades, como Lenin, la perspectiva revolucionaria a realizar, y la realizó con energía,
con decisión, con entera dedicación. Ustedes, compañeros, han tenido ese privilegio del cual no les envidio. El privilegio de ser los hermanos y los hijos del compañero Fidel, queridos por él entrañablemente, parte de su propia vida, miembros de su propia familia, dedicados día tras día, durante más de 7.000 días y noches, a vigilar la salud del jefe, la vida del jefe, el descanso del jefe, las formas de trabajo del jefe, sorprendidos porque el jefe es en sí mismo indefinible, porque nadie sabe en qué momento va a partir, ni en qué momento va a subir a la sierra, o en qué momento va a tomar el mar para ver cualquiera de las obras de nuestro país. Sorprendidos siempre por la movilidad y por la entereza del que manda, pero siempre fieles, firmes, decididos, enteros. A ustedes nuestra patria les agradece mucho. Son incontables los azares que la revolución ha tenido, porque la vida de Fidel siempre ha estado en peligro. Y si esa vida ha sido salvada, se debe, en primer término, a la fiera disposición de combate del compañero Fidel, a quien es difícil matar, porque sin cuidar su vida, sin embargo, por la forma de vida que lleva, hace difícil la tarea del enemigo. Ha sido en segundo lugar por la vigilancia incansable del Ministerio del Interior de nuestro país, que ha sabido descubrir conspiraciones, desatar nudos de conspiración que han parecido indesatables. Y ha sido porque nuestro pueblo ha cuidado Fidel, pero ha sido sobre todo porque ustedes, con otros compañeros, con otras compañeras, han estado junto a Fidel, vigilantes, nietos, dispuestos, firmes. No sabemos si a alguno le tocará caer en el camino en la defensa del comandante jefe. Muchos no podrán continuar. La vida tiene sus sorpresas y cada uno de nosotros puede ser sorprendido por la vida. Pero todos, enfermos, sanos, vivos o muertos, representan para nosotros un símbolo. El símbolo que estrella la revolución, el tesoro de la revolución debe permanecer intacto. Que para que Cuba siga adelante en las grandes tareas que le esperan, el compañero Fidel debe dar y tiene que dar todo aquello que la patria tan exigente espera de quien lo ha dado todo, de quien la ha construido. Ustedes, el grupo de compañeros que ustedes nos acompañan, confiamos. Estamos seguros de que la lealtad estará siempre en alto. Junto a la lealtad estará el desvelo. Junto al desvelo, la dedicación. Y en estas tres condiciones, en este trípode, se asentará la defensa permanente de la patria, que es la defensa del compañero Fidel.
sumamente emotivo, doctor. Para mí siempre muy emotivo, muy emotivo. Este y otros materiales, ¿no? O sea, a veces las palabras fallan. A mí me emociona mucho este material. O sea, su relación con sus hombres, la relación con su tropa, con sus hombres, siempre me asalta, ¿no? Hay muchos testimonios más acerca de esto. ¿Qué le pareció? Bueno, primero, disculparme porque hubo una falla eléctrica que me sacó del aire. Parece que aquí la inestabilidad va a continuar, pero aquí estamos. Mira, me emocioné igual que tú. Sí. Es que hemos vivido tiempos de grandeza y eso no lo pueden entender los pigmeos morales. Exacto. Eso no lo pueden entender los pancistas, no lo pueden entender la gente que se ha vendido y que tiene un precio y que ha renegado de sus esencias patrias, de su familia, de sus raíces, de sus abuelos que están enterrados aquí y que ha renegado de su país, a fin de cuentas. Usted puede estar en contra o a favor de cualquier medida, de cualquier palabra, de cualquier idea. Usted tiene que reconocer hasta en el enemigo su grandeza. Si usted es enemigo, pero reconoce en su rival grandeza y respeta esa grandeza, como siempre en la historia los grandes han respetado a los grandes. Usted es grande. Pero repito, si usted es un pigmeo moral y un huérfano, o como diría Martí, un siete mesino, entonces usted no puede entender a ese hombre que podía estar jugando golf en Mar-a-Lago, como hace Trump, o en la Riviera Francesa, y que su tiempo era para dedicarlo a los pobres de la tierra, que son esos que salen en el video. No hay director de cine que monte una escena así. Eso no es forzado. Eso nadie, lo que lo vivimos, sabemos que nada de eso se organizó, que todo eso es espontáneo. Mírenle los ojos a esas personas, mírenle los gestos, como si estuvieran viendo un pedazo de la historia radiante. Estamos hablando entonces de un hombre inmensamente grande, que es el orgullo y son las esencias. Yo me imagino cuando Martí entró al campo Mambí, donde fue victoriado por la tropa de Maceo junto a Gómez, y que la gente empezó a decirle presidente, y empezó a abrazarlo y a ir junto a él y tras él para oírlo. No querían tocarlo, oírlo nada más. Yo digo que eso fue una época de grandeza de la historia de Cuba, una época inmensa que solo hemos tenido de nuevo aquí con Fidel. Yo no digo que uno es superior al otro. Cada uno en su época fue un gran hombre, el mejor hombre de la raza, como dijo Gabriela Mistral de Martí, que sería aplicable también a Fidel en su tiempo. Gente que hizo de Cuba un punto, una referencia mundial. Hay que ver con qué respeto se habla de Cuba en el mundo, aún con los problemas que tenemos nosotros internamente y externamente los cubanos. Eso tiene nombre y apellido, y eso tiene un nombre y apellido que nos resume, no es que lo haya hecho solo. Él solo no pudo haber hecho esa revolución. Hay que ver, yo me dediqué, cuando él murió, yo escribí un artículo que está en Cuba Debate, lo pueden consultar, que se llama Miente, saliendo al paso a las calumnias contra él, de los cobardes, que se alegran de la muerte de un gran hombre. Sí. Porque solo una mente gallinácea y un siete mesino se puede alegrar por la muerte de quien no pudo derrotar en vida. Entonces, ahí yo hice un análisis. Él murió 57 años después del triunfo de la revolución. Yo hice un análisis de dónde estaban las revoluciones que son referencia mundial 57 años después de triunfar. La única que seguía luchando por sus ideales iniciales era la cubana. Analicé Estados Unidos, que pasaba 57 años después de la declaración de independencia de las 13 colonias. Estaban organizando la anexión de México, de Texas. Ya habían promulgado la doctrina Monroe, expansiva de todo el continente. Ya se habían opuesto a todos los movimientos bolivarianos, lo habían torpedeado, lo habían desde la sombra bloqueado para que no hubiese integración. Quiere decir, traicionando sus ideas iniciales. Y tenían esclavitud y estaban arrasando con los indios en el oeste. Nada que ver con esas bellas palabras que yo suscribo, por supuesto, de la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 en Estados Unidos. Quiere decir, 57 años después habían traicionado. Fui a la Revolución Francesa. 57 años después estaban gobernando en el país los conservadores y estaban preparando el camino para la llegada de Napoleón III. Y ya habían vivido la restauración, ya habían traicionado los ideales republicanos y habían coronado emperador a Napoleón I. Es decir,
la negación de los ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Y los esclavos en las Antillas los mantuvieron hasta que los esclavos en Haití se liberaron ellos mismos. No le dieron la libertad los revolucionarios franceses. Analicé la revolución soviética, la bolchevique. Era el año 54, 57 años después de 1917. Ya había ocurrido los gulag, Stalin, las represiones, las purgas. Ya había ocurrido el perseguir a todos los miembros del Comité Central de Lenin. Ya estaban en víspera de invadir Checoslovaquia. Ya habían invadido Hungría. Por lo tanto, en ese momento había muy poco que todavía vivía de los ideales primigenios de Lenin y los fundadores de aquellos bolcheviques que tomaron el Palacio de Invierno. Analicé la Revolución Mexicana que estaba pasando en el 67, terminada la revolución que costó 1 millón de muertos y que lanzó a los campesinos a un protagonismo en México que nunca han tenido después de ese momento. Y enarboló incluso la nacionalización del petróleo. ¿Y qué estaba pasando? Era las vísperas de la masacre del 68 de Tlatelolco, donde asesinaron 68 estudiantes, las fuerzas represivas. Habían abandonado los ideales de la revolución. ¿Y qué pasó en Cuba 57 años después, cuando muere Fidel? No 57, hoy todavía. Ahí está la revolución, luchando por los ideales primigenios y reivindicando. Puede que no sea la revolución ideal. Yo le escuché a Armando Hart, otro de los grandes, otro de los ineludibles aquí. Me dijo a mí en privado. Incluso creo que hay una foto donde está Fidel con Hart. No sé, revisa a ver. Sería muy bueno porque ese es uno de los grandes seguidores y discípulos de Fidel, sobre todo en el terreno del pensamiento y la cultura. Y Armando Hart me dijo, Eliade, nosotros no hicimos la revolución que queríamos, hicimos la revolución que nos dejaron hacer. Sí. Porque a veces tú tienes que cambiar los planes y tú tienes que atrincherarte si el enemigo está por todos lados y tratando de destruirte y aplastar. No lo han logrado. Yo quiero que me digan qué país del mundo aguanta tantos años de bloqueo y de persecución implacable como ha resistido Cuba. Y eso tiene mucho que ver con la enseñanza de Fidel y con el liderazgo de Fidel. Claro. Eso está claro. El legado de Fidel es un legado que o lo sigues o se derrumba, el sueño se desbarata si el legado de Fidel no se mantiene en la puntualidad. Porque realmente es eso, lo que usted decía. Pone a Cuba en el mapa y pone a los cubanos de frente a una verdadera identidad, de frente a un espejo. A mí me cuesta trabajo. Ya, a veces estoy hablando, improvisando y me salen párrafos emotivos, ¿no? Pero ya cuando me siento así, me tranco un poco, qué sé yo. Esas imágenes son fuertes. Vamos a ver, doctor, y no, usted está un poquito fatigado ahorita, ¿no? La gente sabe que estoy en un proceso de salud. Y además esta parte es muy emotiva, no voy a un último material con usted y despido. Y si realmente estoy bien, regreso en la noche, si no mañana. Quería realmente este tema hacerlo como lo he hecho siempre. Parece que hoy me ha tocado emotivamente más que otras veces. Vamos a ver el último video que tenemos, son unas palabras de Fidel al Ministerio del Interior, a lo que significa el Ministerio del Interior. Es más, super. A ver, creo que ahí está. Creo que eso es así. Ábrelo. Nuestros combatientes del Ministerio del Interior han rendido una formidable labor. Han trabajado con elocuente y admirable eficacia. Han derrotado al enemigo en todos los frentes. Han proporcionado al enemigo incontables derrotas. Y han escrito brillantes páginas en todos los hombres, brillantes páginas en la lucha, en el combate, en el peligro, frente a la muerte, y han escrito brillantes páginas de la inteligencia, trabajo abnegado, el trabajo técnico, es decir, que han sido victorias del valor y victorias de la inteligencia.
Bueno, parece que, a ver si regresamos. Estoy en negro en la pantalla. Bueno, no. A ver, estamos por aquí. Ok, estamos por aquí. Doctor, creo que hemos hecho un trabajo, me gusta mucho, lo felicito por sus palabras y por su interpretación. Hay alguien en el chat que me dice que le está pidiendo que un día hable de la rebeldía en Santiago y de los hermanos País. Que hable de los... Sería excelente. Es hablar de... Ahí está. Sí. Ahí está. Profesor Elías, después de un día hablar de la rebeldía. Con mucho gusto. De los hermanos País. Sería muy bueno. Y sería un honor, además, claro que sí. Profe, mire, las gracias. Hemos consumido hora y 30 con usted. Muchas gracias. Yo es probable que regrese un poquito, si no, no. Realmente, fatiga, no me siento mal. Un poco que me emocionó algunas partes ahí. Y entonces vamos a despedir la transmisión. El tema de las contribuciones y las colaboraciones, trataré de ponerme al día. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Costa. Un placer. A la orden. Gracias al chat por entender.